Sí, no estaba grabando, entonces ahora sí. Les decía que vamos a mirar la función strRB, ¿sí? Que es la que nos permite invertir el orden de una cadena. Y la vamos a mirar a través del ejemplo, de este ejemplo que nos dice que escribamos un programa para determinar si una palabra es palíndromo o no es palíndromo. Listo. Entonces, si nos vamos aquí a C++, entonces vamos a hacer el ejemplo 5 y pongámosle palíndromo. Sí, en teoría aquí sí nos funciona el include string, string.h, ¿sí? Utilizamos el namespace estándar y la función principal. El respectivo return 0. Y bueno, entonces vamos a declarar una variable que sea la palabra de entrada. Entonces vamos a llamarla aquí palabra. Ahora digamos que con 10 para hacer palabras cortas. Y bueno, vamos a utilizar la función sein.getLine, que es la que pues deberíamos estar utilizando, a pesar de los inconvenientes que, bueno, por lo menos a Ramón le presentó. Listo. Entonces ingresar la palabra. Y aquí, sein.getLine. Profesor, está poniendo el PowerPoint. En las diapositivas las que está proyectando, profe. Uy, perdón. Perdón. Pensé que estaba compartiendo pantalla completa. Ahora sí. Sí. Listo. Bueno, igual básicamente lo que hicimos fue, o lo que hice fue incluir las librerías que siempre incluimos, el IOStream, la de siempre, el string, que es la de las cadenas que estamos implementando en estas últimas dos clases, nombres estándar, la función principal, declaré esta función, que es la variable que nos va, donde vamos a almacenar, digamos, para la entrada, para la palabra, o para la palabra original, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ingresar esa palabra, ¿sí? La ingresa el usuario a través del sein.getLine. Entonces vamos a ponerle aquí el mismo límite y el delimitador con el salto de línea. ¿Listo? Entonces, si utilizamos la función strrb sobre palabra 1, perdón, sobre palabra, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con aquí. Vamos a poner palabra invertida, los puntos, y aquí incluimos palabra. Vamos a poner antes de eso, bueno, aquí me faltó el punto y coma, pongámosle un endline también. Vamos a imprimir antes la palabra original. ¿Listo? Palabra original. Bien, aquí compilamos. Falta ejemplo 5. Y hasta el momento, bueno, ¿qué hemos hecho? Vamos a pedirle al usuario que ingrese una palabra. Vamos a ingresar una palabra cualquiera, no necesariamente va a ser un palíndromo. Entonces, hola mundo. De hecho, no es una palabra, es una cadena. Y bueno, por el límite, entonces estamos recortando la última letra. ¿Sí?
Bueno, aquí hay ¿Y ese signo de unos pregunta de qué símbolos. es? Estos símbolos, ¿sí los alcanzan a ver? Que uno acaba de borrar uno acá Sí, señor. y el otro está en la línea 15 después de las comillas. Entonces recuerden que aquí, digamos que por el idioma, hay algunos símbolos que no aparecen de la misma manera. Profesor, ese símbolo, ¿cómo lo escribió? La verdad no me di cuenta. Supongo que... Porque pues es la primera, o sea, es el abrir el signo de interrogación y si usted pone el signo de interrogación así no le aparece. Le sale un punto, creo. Sale aquí un símbolo todo raro. Ese símbolo de acá es la diéresis. Entonces, al lado derecho de la P, con la tecla del lado derecho de la P y Shift y espacio para que se vea. Así fue que me salió. Listo, ¿Cómo, profesor. cómo, profesor? ¿Cómo? Repítalo, por favor. Con Shift y los dos punticos que son la diéresis, lo que está, bueno, a mí me aparece al lado derecho de la P. Donde se pone la tilde. Sí, sí, donde se pone la tilde. Con Shift, esa tecla y espacio. Uy, sí, faltaba ese icono. Siempre se ponía a lo gringo, sin el primero. Bien, bueno, continuando, entonces como nos damos cuenta, aquí, bueno, ya le quité el símbolo, la función strb lo que me hace es justamente invertir el orden de la cadena de caracteres, ¿cierto? Pero si yo necesito hacer la comparación entre mi palabra original y la palabra invertida para determinar si es un palíndromo o no, entonces voy a necesitar tener una variable auxiliar, ¿sí? Porque si yo hago la comparación, de hecho, vamos a hacerlo aquí directamente. Lo haría con un condicional, ¿sí? Si la palabra invertida, bueno, no lo hagamos todavía, ¿no? Vamos a utilizar acá. Entonces, inversa, vamos a ponerle el mismo tamaño. Y acá, antes de hacer la inversión, vamos a hacer un string copy, ¿sí? Donde voy a poner en inversa, primeramente voy a poner el contenido de la palabra, simplemente estoy copiando el contenido, y copio el contenido, y aquí, en vez de invertir palabra, vamos a poner inversa. ¿Listo? Si yo las dejo así, entonces me debería estar imprimiendo la palabra original en ambos casos, porque no estoy modificando la variable palabra, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá, hola, aquí me vuelve a salir hola, y aunque tengo palabra invertida, estoy imprimiendo palabra, ¿sí? Entonces está haciendo lo que yo quiero. Me guarda el contenido de la palabra original en la variable palabra, y vamos a ver si está haciendo, si está guardando la inversa de la forma que me interesa. Entonces aquí ubico hola, y ahora sí, en inversa, se está generando esa inversión, valga la redundancia, de la cadena que estamos ingresando por el campo. ¿Listo? Bien, una vez yo tengo esas dos variables, tengo que hacer la comparación. Para eso, vamos a utilizar la función que vimos acá hace, la clase anterior, strcmp, para comparar el contenido de esas dos cadenas de caracteres. Entonces vamos a ver cmp, palabra, y la otra variable es inversa, ¿cierto?
Habíamos dicho que esto tiene tres posibles resultados. 0 si las cadenas son iguales y 1 o -1 dependiendo de cuál de las dos vaya alfabéticamente primero. A nosotros por ahora nos interesa saber si son iguales o no. Entonces, para nuestra comparación, vamos a hacer un condicional donde tengamos esa función y la comparamos con 0. ¿Sí? Entonces, si el resultado de esa comparación entre palabra e inversa es 0, vamos a tener, vamos a imprimir acá, la palabra ingresada es un palíndromo. ¿Sí? A ver aquí. Pongámosle acá de una vez. Si no, pues entonces la palabra no es un palíndromo. Vamos a ponerlo aquí en mayúscula para que se note el no. Y vamos a hacer la prueba. Entonces, si yo ingreso hola, la palabra ingresada no es un palíndromo. Estamos bien. Vamos a hacerlo con reconocer, que es el ejemplo que vimos. Y, perfecto, me dice, la palabra ingresada es un palíndromo. Y si nos damos cuenta, aquí la palabra original es reconocer y su inversa es exactamente la misma. ¿Listo? Aquí revisamos esta función, strrb. ¿Qué pasa? Creo que Johan era el que nos decía que si ponía reconocer así, la primera con mayúscula, teníamos este resultado. ¿Sí? La palabra original reconocer inicia con R mayúscula y la palabra invertida reconocer termina con R mayúscula. Por supuesto, a nivel de comparación, las palabras no son iguales. ¿Sí? Las cadenas no son iguales. Entonces, no vamos a reconocer un palíndromo. Aquí es cuando, en este tipo de problemas, es cuando podemos hacer uso de estas dos funciones que tenemos aquí a continuación. STR, UPR, que es la que nos permite pasar el contenido de una palabra o de una cadena a mayúsculas, ¿sí? Y STR, LWR, que nos permite hacer lo contrario, pasarlas todas a minúsculas. Bien. Entonces vamos a aprovechar esta, digamos, esta situación para hacerlo aquí desde el principio, ¿sí? Entonces, nosotros en sein.getLine recibimos el contenido de la palabra. De hecho, vamos a poner aquí, no, dejémosla con 10 espacios. Y lo único que vamos a hacer ahora es str, upr, vamos a hacerlo mejor así. Después de imprimir la palabra original tal cual la recibimos del usuario, vamos a poner la función str de string, upr de uppercase, que quiere decir mayúscula, y acá vamos a poner la variable palabra. ¿Listo? Y vamos a imprimir una vez más palabra original. Entonces aquí estamos convirtiendo todas las letras a mayúscula. STR, UPR. Y acá vamos a volver a imprimir la palabra. ¿Listo? Entonces, al ejecutar, vamos a hacerlo de nuevo con reconocer. Vamos a poner estas dos también en mayúscula y esta en minúscula. Tenemos 3 letras o 3 caracteres en mayúscula
y el resto están en minúscula. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos justamente la palabra original, es decir, lo que ingresó el usuario, reconocer con esta R, la primera, la C y la E del final en mayúscula y las demás en minúscula. Por supuesto, si no hubiéramos incluido esta parte, donde convertimos todas a mayúscula, que lo alcanzamos a ver ahora después de este segundo cout, ¿sí? Donde nuevamente tengo palabra original. Incluso lo voy a poner palabra original en mayúscula. ¿Sí? Aquí ya vemos que todas las letras están en mayúscula. Ahora, al hacer la inversión, la palabra reconocer, bueno, la palabra invertida, coincide con la palabra original, reconocer. Y aquí sí está sucediendo que es un palíndromo. Aquí ya la función no encuentra diferencias porque hemos solucionado ese inconveniente del carácter en mayúscula y en minúscula. Lo mismo puede hacerse con STR, LWR. Entonces aquí, en vez de tener la palabra en mayúscula, la tenemos en minúscula. ¿Cierto? Compilamos y ejecutamos. Vamos a poner reconocer otra vez. Fíjense que ahora sí solamente la voy a poner con una en mayúscula. La palabra original en minúscula, al hacer la inversión, ya reconoce que la palabra ingresada es un palíndromo. ¿Listo? Entonces, justamente con estas dos funciones, podemos nosotros hacer esa, digamos, resolver ese inconveniente, ¿sí?, que teníamos antes con la minúscula o con la mayúscula de acuerdo a lo que ingresara el usuario. ¿Listo? Voy a poner aquí en comentario. STR, UPR. Y acá queda convertir las letras a minúscula. ¿Listo? Sigamos haciendo otras pruebas. Entonces, por acá tengo otras palabras que son palíndromos también. Entonces, por ejemplo, aérea. Sí, vamos a poner. ¿Sí? Vamos a probar con radar. Aquí no usé ninguna mayúscula, solo minúsculas. ¿Sí? Vamos a probar ahora con una palabra que no es palíndromo. Entonces vamos a poner programa. Sí, fíjense que aquí estoy convirtiéndola de todas maneras a minúscula para hacer la comparación. Vemos la palabra invertida y efectivamente las cadenas son diferentes, por lo tanto se imprime este mensaje de que la palabra ingresada no es un palíndromo. ¿Sí? Listo, eso por el lado de la función Profe, una pregunta. STRRV. ¿Sí? Uno cómo haría, por ejemplo, el caso del palíndromo, pero en números. Por ejemplo, no sé, 1, 2, 0, 2, 1, algo así. Vamos a ver. 1, 2, 0, 2, 1. ¿Sí? Al ingresar, bueno, de hecho, desde que nosotros declaramos aquí las variables como caracteres, independientemente que ingresemos un número, vamos a tener justo eso, ¿sí? Esto, una cadena de caracteres. Entonces, esto sigue siendo una palabra. ¿Sí? La palabra original es 1, 2, 0, 2, 1. En minúscula, pues no va a pasar nada porque son números. Y la palabra invertida, pues, en este caso coincide y sigue siendo un palíndromo. Si yo pongo una secuencia de números que al revés se lee distinto,
pues lo que esperaría sería una respuesta negativa, que la palabra ingresada no sea un palíndromo, como en este caso. ¿Listo? Bien. Digamos, eso por el lado de esta función, str reverse. Vimos aquí el ejemplo 5, que era básicamente determinar si una palabra era un palíndromo o no. Y además incluimos esta función, strupr, donde, bueno, ya sabemos que lo que hace es convertir el contenido de la cadena de caracteres a mayúsculas. Vamos a resolver este ejemplo 6 rápidamente. Para verificar nuevamente, pues para dejarlo resuelto aquí, ya más o menos sabemos cómo funciona la función, valga la redundancia, bueno, las funciones str, apr y str, lwr. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo, este ejemplo aquí, para dejar los ejercicios completos. H. Y tenemos que convertir dos cadenas de minúsculas a mayúsculas, compararlas y decir si son iguales o no. Es muy similar a lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo aquí listo. Incluso vamos a declarar palabra 1, cadena 1 mejor. Vamos a darle bastante espacio. Cadena 2. Entonces ingrese la primera palabra o frase, no sé, digamos palabra o frase, dos puntos. Same.getLine. Cadena 1. Cuenta. Listo, voy a copiar esto mismo para la segunda palabra. Digamos que aquí lo que buscaríamos sería verificar que el usuario ingrese dos palabras o dos frases que sean iguales, ¿sí? Pero el usuario puede de pronto hacer justamente lo que acaba de pasar aquí en este ejemplo, de ingresar mayúsculas y minúsculas mezcladas. Entonces aquí lo que nos pide el problema es que esas cadenas las vamos a convertir de minúsculas a mayúsculas o vamos a convertirlas a mayúsculas. Entonces, str, upr, cadena 1 y str, upr, cadena 2. ¿Cierto? Y una vez las hemos convertido, ya podemos hacer la comparación. str, cmp, cadena 1, cadena 2, si es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a mostrarle el resultado. Las palabras o la frase ingresada, las frases ingresadas coinciden. ¿Sí?
De lo contrario, las frases ingresadas no coinciden. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí un enter. Y listo. Básicamente, ese sería el ejercicio 6, ¿no? El ejemplo 6. No tenemos nada más por revisar. Vamos a compilarlo. ¿Y aquí qué tenemos? Entonces vamos a utilizar, vamos a ingresar, por ejemplo, programación de computadores. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Programación de computadores. Yo la ingresé con P, con D y con C mayúscula. Pero digamos que otro usuario las está ingresando todas en minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Verificar justamente si son iguales, si corresponden a lo mismo. En este caso, al convertirlas en mayúscula, eso me ayuda a que coincida. Ya sabemos que si esto no lo hacemos, y si hacemos el mismo ejercicio, programación de computadores y programación de computadores en minúscula, él me va a decir que no coincide. ¿Listo? Bien. ¿Vamos claros ahí? Bien. Recuerden que se me olvida revisar el chat. Así que si dejo de responder algo por el chat, pues alguien me recuerda, ¿listo? Bien. Con STR, LWR pasa lo mismo. Lo único que diferencia es que vamos a llevar la cadena a minúsculas. Pero la diferencia, pues, es simplemente esa. Hace un momento me preguntaron por los palíndromos numéricos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos una cadena de caracteres, no importa si son números, vamos a seguirlos interpretando como caracteres, como símbolos. Pero a veces tenemos esos caracteres como símbolos, sabemos que son números y necesitamos operarlos, ¿sí? Entonces, de pronto, hemos leído de algún lado la variable, pero estaba en caracteres. Entonces, tenemos el número como una variable de tipo carácter, de tipo char, y necesitamos hacer la transformación de tipo de variable, de caracteres a entero, si es un número entero, o a flotante, si es un número flotante. ¿Sí? Hay otras varias funciones para hacer distintas conversiones, pero por ahora vamos a mirar estas dos. Hay algo aquí clave, y es que estas funciones ATOI y ATO hacen parte de una librería diferente a la de string que hemos venido trabajando. Esta librería se denomina stdlib.h. Entonces, para hacer uso de estas dos funciones, es necesario incluir en el encabezado de nuestro programa esta librería. ¿Listo? Ahora sí podemos revisarlas, cómo funcionan o a través del ejemplo 7. Vamos a hacer acá.
ejemplo 7. Listo. Entonces el ejemplo 7 me dice convertir, bueno, de hecho serían una Profe, cadena, hay una pregunta. ¿sí? Si se transforman letras. ¿No puede? O sea, no va a tomar, por ejemplo, el valor numérico a las que supuestamente van a asignar las letras. No se guarda el valor numérico. Si hay letras, no se guarda. Tienen que ser estrictamente números. Ok. Listo, ahorita lo revisamos cuando estemos ejecutando este programa. Entonces aquí, bueno, vamos a mirar las fuentes. Antes de mirar el ejemplo, vamos a mirar la función, las funciones, simplemente para ver qué resultado tiene. ¿Listo? Pues vamos a ubicar nuestra librería IOStream, la de siempre. Vamos a utilizar también la de string.h y vamos a incluir la nueva librería stdlib.h para utilizar las funciones atoy y atom. Bien, using namespace std y main. Bien, vamos a empezar entonces con esta primera, la de convertir a números enteros, a variable entera. Entonces vamos a tener acá, declaremos la de como, no sé, entero char, ¿sí? Para saber qué es el número entero, vamos a ponerle aquí en 10 espacios. Y vamos a es el número entero, de in.getLine, entero char 10. ¿Listo? Si nos damos cuenta, vamos a convertir una variable de tipo char a una variable de tipo entero. Por lo tanto, vamos a necesitar una variable de tipo entero donde almacenarla. Entero int, en este caso. ¿Sí? La declaro acá y acá simplemente hago la asignación. Entero int es igual a la función atoy, ¿sí? De entero char. Listo, aquí hacemos convierte de char a entero. En mayúscula la C, ¿no? Sí, gracias. Acá. Y aquí también. Aquí ya está declarada con mayúscula, aquí también, entero char, listo. Entonces vamos a convertir con esta función, se almacena en entero int y por supuesto, yo quiero ver el resultado. Vamos a ponerla solita, entero int. ¿Listo? Vamos a guardarlo aquí como ejemplo 7.
y vamos a ingresar el número 1, 2, 3, 4, 5. De momento, pues para nosotros la diferencia no se aprecia porque acá lo que estamos viendo son símbolos y acá lo que estamos viendo son símbolos. Sin embargo, a nivel interno, el tipo de variable sí se modificó. Vamos a ver qué pasa si yo incluyo un carácter que no es un número. Pero en este caso, la L, bueno, no debí poner una L porque parece un 1. Vamos a poner una A mayúscula. ¿Sí? La L no hace parte del número. Entonces, como es un número entero, lo toma hasta donde puede tomar un número. ¿Sí? Si yo incluyo esa A de pronto en el intermedio, 1, 2, 3, 4, A, 5, y apenas se encuentra la letra, deja de reconocer el número y se queda con lo que tenemos aquí al principio. Por supuesto, si la letra es el primer carácter, pues no va a entender ningún número y seguramente se pueda o guardar una variable basura o permanecer en cero. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo 12.5, que no es un número entero? Pasa lo mismo que pasaba cuando trabajábamos con variables enteras y el resultado no era entero. Simplemente se toma el valor entero, es decir, no es un redondeo, sino que se toma el valor entero, menor entero, el entero más grande, menor a este número. ¿Sí? Entonces, si fuera 12.9, se sigue tomando el 12. Ahora, justamente, si yo necesito un número flotante, un número doble, bien, aquí, pues voy a necesitar también otra función. Entonces vamos ahora a ingresar ingrese el número flotante. ¿Sí? La vamos a guardar de la misma manera. Me falta declararla, entonces declarémosla aquí. Chat entero float. Y es también, no quiero que sea tan grande. Sein.getLine entero float. 10 espacios también. El delimitador va a ser el salto de línea. Y acá. Y bueno, no sería entero float, sería flotante. Para seguir la misma lógica sería flotante char, ¿cierto? Entonces aquí, en vez de entero float, vamos a poner el nombre de la variable flotante char, es con F minúscula. ¿Cierto? Y aquí, por supuesto, si lo voy a convertir a un número flotante, voy a necesitar una variable de tipo float, donde almacenarlo. Entonces aquí vamos a tener flotante, float. ¿Sí? Aquí siguiendo la misma lógica de esta nomenclatura de variables. ¿Y qué vamos a tener? Entonces justamente eso, flotante, float, es igual. Ya no vamos a utilizar atoi, sino ato. ¿Sí? Ahí ya alcanzamos a empezar a ver que esa i hace referencia a entero. Esta f hace referencia a flotante. Y acá iría flotante. ¿Cierto? Entonces aquí convierte de char a flotante.
la salida será flotante, float, por supuesto. Y vamos a verlo entonces trabajar. Ingresamos el número entero, ya sabemos que funciona, entonces pongamos un número entero. Vamos a poner un número flotante, puede ser 123.58. Y bueno, aquí salen todos pegados porque yo no les dejé ningún espacio, entonces vamos a ponerle aquí un salto de línea y aquí un salto de línea. Ejecutamos de nuevo, vamos a cerrar este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 para el número entero. El número flotante 123.58 habíamos dicho. Y aquí tenemos el número entero y el número flotante. Vamos a hacer las mismas pruebas entonces que hicimos para el número entero. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.58 A. ¿Sí? Entonces ya la letra no aparece, pero hasta donde se puede convertir un número flotante, se convierte. Si la letra está incluida dentro del número, pues se trunca hasta ahí la conversión. ¿Listo? Y muy importante, ¿sí ven? Aquí me funciona con punto. Si yo utilizo la coma, 12,5, la coma no hace parte del número que nosotros, del símbolo que nosotros utilizamos o que el programa compilador utiliza para representar una cantidad fraccionaria, una cantidad decimal. Entonces, hasta acá llega y 12 es el número que si bien es flotante, ¿sí? Que si bien es flotante, en este caso es 12, no tiene cifras decimales. ¿Listo? Pero bueno, todavía no sabemos nosotros o no podemos visualizar que esos números, que esas variables estén quedándose pues con el tipo de variable que nosotros queremos, que es int y float. Entonces, vamos a hacer una operación sencilla entre ellos. En este caso, lo que nos piden es sumar los dos números. ¿Sí? Yo voy a necesitar una variable donde vamos a almacenar la suma. Voy a declarar inicialmente en 0. Y tengo pues dos alternativas. La puedo declarar como entero. ¿Sí? Recuerden que en este caso, al declararla como entera, si yo sumo una variable entera y una variable flotante, el resultado se va a permanecer como entero, ¿sí? O la puedo declarar como tipo float directamente para guardar o para tener en cuenta esta información del número flotante, ¿sí? Entonces vamos a dejarla por ahora como float. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle suma es igual a las que acabamos de convertir, entero, int, más flotante, float. Y al final simplemente digo la suma de los dos números es igual a, y muestro suma. ¿Listo? Compilamos y ejecutamos. Ingresamos el número entero, entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner un número flotante más pequeño, entonces vamos a poner de pronto 22.67. ¿Sí? Y esperamos que la suma sea 1, 2, 3,
67.67. ¿Sí? Efectivamente. La suma de los dos números es 1, 2, 3, 6, 7, punto 7. Por el tipo de memoria ya me está aproximando acá el 67 a un punto 7. Vamos a ponerlo con menos números para que la operación sea más visible. Entonces vamos a poner esto. ¿Sí? Entonces 12 más 2.35 será 14.35. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos verificar que los tipos de datos efectivamente se han convertido a lo que nosotros buscamos. Entero Otra una pregunta. y flotante. ¿Sí? Si sumamos los char nos daría un error, ¿cierto? Las variables char. Vamos a ponerlas aquí. Out para ver qué es lo que pasa. Out. Como no las he modificado, entonces no hay ningún problema. Vamos a poner entero es igual a no, out entero char más, y bueno, es mayúscula, entero, perdón, flotante, char. Sí, efectivamente, tenemos un error. Pero con float. ¿Es que es flotante float? Si lo ponemos Ah, en no, no, float, no. No, sí, no, sí. no. Aquí Ya simplemente la puse así para evitar declarar variables. Sí, es como si yo hubiera puesto acá directamente esto. Vamos a comentarlo. Esto lo puedo hacer también. Pero int. Sí, entonces vamos a poner. Sí, es básicamente eso. Lo hice para evitar declarar variables, para no confundirnos con que estas son de tipo char, entonces la suma de tipo char, entonces la puse así directamente, pero efectivamente es una operación inválida. En algunos lenguajes, y no sé si hay alguna librería que lo permita, el símbolo más para variables de tipo carácter hace la misma operación que esta función, strk, la de concatenar. Pero en este caso, simplemente nos va a reportar un error, ¿sí? Una operación inválida para variables de tipo char, que es lo que nos dice acá la descripción del error. ¿Listo? Bien. Digamos, esas serían algunas de las funciones interesantes que deberíamos como tener en cuenta cuando estemos trabajando con variables de tipo carácter, ¿cierto? Entonces vimos cómo convertirlas a entero y a flotante, vimos cómo volverlas minúsculas, vimos cómo volverlas mayúsculas, vimos cómo invertirlas, vimos cómo concatenarlas, vimos cómo compararlas y vimos cómo copiarlas. Y bueno, también alcanzamos a conocer su longitud. Esta primera que vimos, que es la última que mencioné, es probablemente una de las más útiles, ¿sí? Y además, si nosotros queremos hacer algunas cosas con los elementos de esas cadenas de carácter, va a ser muy importante conocer la longitud justamente de esas cadenas de carácter. Entonces, digamos que para ver qué más se puede hacer con una variable char, vamos a mirar este último ejemplo, donde vamos a tener que recorrer la cadena, ya sea que hayamos ingresado o que hayamos definido desde la declaración, ¿sí? Y en este caso vamos a tener que mirar elemento a elemento para verificar
cuántas ocurrencias de cada vocal existen en la cadena. Me explico, vamos a tener una frase o una palabra y vamos a contar las vocales. ¿Listo? Entonces, aquí el principal problema es cómo recorrer esa cadena de carácter. Ya les había dicho rápidamente en la clase anterior, antes de que finalizáramos, que lo podíamos hacer a través de los bucles o de los ciclos, que yo prefería hacerlo con un ciclo for, pero pues prácticamente se puede hacer con cualquiera de los otros bucles que se pueden utilizar en C++. Entonces vamos a mirar este ejemplo adicional, ya para terminar con esta parte. Adicional. Donde, bueno, tenemos que realizar un programa que lea una cadena de caracteres. Entonces, en este caso, vamos a volver a utilizar la función cin.getLine, esperando que a todos, bueno, nos funcione y ver cómo podemos hacer a los que no. Bueno, y que muestre en la salida cuántas ocurrencias de cada vocal hay en dicha cadena. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a luego generar nuestro programa. Entonces, include string.h using namespace std in name return set. ¿Listo? Bien. Antes de irnos al ejemplo, vamos a declarar, pongamos una frase o una palabra, mejor, para que quede más general, una cadena, y la vamos a declarar nosotros mismos. Entonces vamos a poner hola mundo. ¿Sí? Acá, sencillita, la declaramos como una variable de tipo char. Y listo, vamos a ver simplemente cómo recorrerla elemento a elemento. Entonces, para eso vamos a necesitar un ciclo. Ya les dije que yo prefiero el ciclo for, donde vamos a ir desde 0 ¿hasta dónde? Hasta la longitud de la cadena, ¿sí? O tamaño también podemos decirle. Todo esto como un ciclo for normal. Entonces vamos a necesitar declarar esa variable tamaño y vamos a necesitar saber cuál es el valor de ese tamaño. Entonces, para eso, vemos strlen. ¿Sí? Strlen de cadena. Buscamos esa longitud, vamos a recorrer. Por ahora vamos simplemente a imprimir cadena y vamos a darle un espacio para poderla ver por separado. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a guardar como ejemplo adicional. Y ahí está. Tenemos hola mundo, ¿sí? Impreso letra por letra, carácter por carácter.
H-O-L-A, espacio, M-U-N-D-O. ¿Listo? Y eso es lo que hacemos para poder recorrer justamente la cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, ya que sabemos cómo recorrerla, en vez o en lugar de declararla aquí, vamos a poner el sein.getLine. Entonces vamos a ponerle aquí un espacio, digamos de 100. Vamos a decirle al usuario que ingrese la palabra o frase. Y vamos a leerla. Como ya la hemos visto que se puede leer. ¿Listo? Sein.getLine, tamaño. Seguimos calculando el tamaño de esa variable. En este caso, pues, la vamos a ingresar nosotros mismos. Por eso podemos poner otra, por ejemplo, programación de computadores. Y aquí vemos la impresión carácter por carácter. ¿Listo? Bien. Ya tenemos entonces un programa que lee una cadena de caracteres y ya estamos recorriendo esa cadena de caracteres. ¿Para qué la estamos recorriendo? Porque vamos a contar cuántas vocales hay en la cadena de caracteres. Vamos a hacerlo primero. Vamos a aclarar aquí. Vamos a hacerlo primero con la A. Vamos a poner vocal A. Sí, vamos a declararla aquí. Incluso la podemos declarar en 0. Ya no creo que sea necesario imprimirla, entonces vamos a utilizar simplemente cadena sub i, ya no la vamos a imprimir, solamente la vamos a utilizar para hacer una comparación, y es una comparación sencilla. Podemos hacerlo así, si cadena sub i es igual a la vocal A, vocal A, increméntese. Y aquí vamos a tener un resultado que me diga la vocal A aparece, aquí ponemos vocal A, que es la variable donde llevamos la cuenta, el contador, aparece n o x veces. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo, el ejercicio. Vamos a ingresar de nuevo. Hola, mundo. Vamos a darle más texto. Entonces vamos a ingresarle el cómo están. ¿Sí? Hola, mundo, ¿cómo están? Donde tenemos una y dos letras A. Entonces esperamos que el resultado sea que la vocal A aparece 2 veces. Listo. Antes de pasar a las otras vocales, de lo que hemos visto entre el martes y hoy, ¿qué podría agregarle para hacer más robusto mi programa? Así, profe. O sea, ¿cómo lo podría mejorar? Simplemente con alguna cosa de la que vimos entre el martes y hoy. O sea, hay muchas formas de mejorarlo, pero con una sencilla. Si vamos a contar, por ejemplo, las veces que aparece la letra A,
¿qué podría tener en cuenta? O mejor, ¿cuántas letras A aparecen en esa palabra? Ninguna porque está en mayúscula. Exactamente. ¿Sí? Entonces es básicamente eso. Si la dejamos así, me va a contar minúsculas, solo minúsculas. Podemos dejarla así o podemos agregarle el str, upr, por ejemplo. Invertimos en mayúsculas. Así. Pues aquí ya puedo poner algo así. Pero Profesor, una podrías pasar la pregunta. minúscula, ¿no? Una pregunta. En Getline se pueden poner de alguna forma, digamos, como dos posibles caracteres para finalizar. Por ejemplo, Dos. que deje de leer la cadena cuando pues llegue a un punto o un salto de línea. ¿Se puede? ¿A alguno de los dos? Sí, o sea, que se puedan poner como opciones ahí. No estoy seguro. Yo creería que sí es posible. Lo estaba Eh, intentando, pero no me dejó. habría O que, bueno, habría digamos, que mirar lo que les dije en la clase pasada, dependiendo de la función. Fíjense que aquí tenemos 10 opciones de combinarla. Una de ellas es esta. ¿Sí? Entonces, puede que una de esas 10 incluya tener en cuenta más de un carácter. ¿Sí? De pronto alguna de estas, por ejemplo. ¿Sí? Donde vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. Puede que sea una forma de indicarle que alguno o que son varios los posibles delimitadores. Sí, pues, particularmente no lo he hecho, entonces no sabría decirlo con certeza, pero, pero yo creo que es posible que exista la opción. ¿Listo? Bueno, Bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no Tiene cuenta? que cambiarle la minúscula por una mayúscula, ¿no? Si la cadena ahí es igual a... Porque pues todo... Exactamente. Acá donde hago la comparación. ¿Sí? Si aquí ya las estoy convirtiendo en mayúscula, entonces ahora sí debe trabajar. Y debe hacer la cuenta, porque ya sabemos que después de esta instrucción, toda mi cadena está en mayúsculas. ¿No? Bien, y una vez la hemos hecho, para la vocal A, podemos hacerlo con las demás vocales, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo con la E, ahorita las declaro. Podemos hacerlo con la I. Bueno, esto iría aquí. Podemos hacerlo con la O. Y podemos hacerlo. Bien. Aquí me faltaría declararlas. E, I, O, U. Y acá
lo mismo. ¿Cierto? Entonces, E, I, O, U, acá en minúscula, y acá el nombre de la variable. Y listo, aquí entonces podría ingresar, por ejemplo, Universidad Industrial de Santander. Y en esas 4 palabras tenemos 4 veces la A, Universidad Industrial, y en Santander está 2 veces, bien. La E aparece 3 veces en Universidad 1, en D y en Santander. La I aparece 2 veces en Universidad y 2 veces en Industrial. La O no aparece y la U aparece en Universidad y en Industrial. Y aquí nos damos cuenta, fíjense que involuntariamente la puse, la U y la I de Universidad y de Industrial las puse en mayúscula y, bueno, al incluir la instrucción strupr de cadena, cuenta esas 2 letras mayúsculas también, así como cuenta las minúsculas, ¿sí? Bueno, eso también teniendo en cuenta que aquí la comparación la estoy haciendo con letras mayúsculas. Yo hubiera podido hacerlo con la otra función, también era perfectamente válido. ¿Sí? Pero entonces aquí tendría que modificar la comparación. Entonces convertimos en minúsculas. Listo. Y tendríamos resuelto nuestro problema de contar las ocurrencias en una palabra o en una frase de las vocales. Y ya para hacer un último recordatorio o un último repaso, poner todos estos if no es como tan eficiente, ¿cierto? Hay una estructura con la que podemos reemplazar ese conjunto de 5 if. ¿Alguien la recuerda? Un switch. Sí, la podemos reemplazar por un switch. Entonces vamos a quitar los 5 if. Porque fíjense, en todos los if estamos comparando la variable cadena, cadena sub i. Entonces justamente eso es lo que vamos a hacer con el switch. Switch, cadena, Profe, sub i. ¿Sí? otra posibilidad tampoco no podría ser, por ejemplo, guardar en un arreglo, por ejemplo, las vocales y luego, por ejemplo, irlas registrando así, por ejemplo, para hacer la misma función. O sea, para no tener que ir repitiendo, por ejemplo, perdón por decir tanto, para no repetir tanto eso. Es decir, que cuando encuentre una vocal, por ejemplo, la almaceno en un vector o algo así. No, guardar las vocales en un arreglo y luego ese arreglo utilizarlo, por ejemplo, en, no sé, un ciclo for o un while para luego crear la forma de que, por ejemplo, registre, ¿sí? Ah, ya le entiendo. Sí, 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 como decir algo, tener acá, y no sé, char, vocales. Y aquí están las vocales, ¿sí? Entonces, bueno, las tendríamos en mayúscula. Bueno, aquí las puedo poner así. A, E, I, O, U, comillas dobles. Y luego acá, dentro de este for, tener otro for. ¿Sí? Es algo así.
como el tamaño es 5, J más. No sé si eso es lo que estoy entendiendo. Y aquí compararíamos. Es que, bueno, no, en mis ¿Sí? palabras no sé explicarlo bien. Bueno, de todas maneras, probablemente sea posible. ¿Sí? Cada uno tiene su propia lógica de programación y dentro de esa lógica, pues seguramente muchas cosas se pueden hacer. Entonces no creo que haya ningún inconveniente. ¿Listo? Switch, dijimos que cadena, sub i. ¿Sí? Y entonces el switch tiene varios casos, ¿cierto? Entonces en el caso de A, la que incrementamos es vocal A. ¿Sí? Yo puedo poner todo esto dentro de la misma línea para ahorrar un poco de espacio y así puedo implementar todos los casos. ¿Sí? Como solamente estoy utilizando una instrucción, puedo obviarme las llaves. Y bueno, puedo obviarme las llaves y poner todo en la misma línea. Esto es válido, siempre y cuando sea una sola instrucción la que siga después del case. Y punto y coma, break. El break sí puede ir ahí también. Y ponla ahí. La O. La U. Y en este caso, el default podría ser simplemente no haga nada. Entonces yo le puedo poner default, dos puntos, punto y coma, break. O simplemente default, dos puntos, break. ¿Listo? Y ya con esto son los 5 if que teníamos hace un rato. Y me quedé con la curiosidad de entender la forma en la que me preguntaba Jean Paul con el for. Entonces pensé que era como recorriendo un arreglo con las vocales. Pero bueno, también. Y también se puede hacer seguramente, ¿sí? Yo creo que si quiere, pues lo puede hacer y cuando nos tengamos un espacio nos comenta cómo le fue. ¿Listo? Y acá funciona igual. Cadena. Es el switch. Escribí SWT y es switch. Ahora. Y entonces va a pasar lo mismo. Por ejemplo, Ciélago sabemos que tiene todas las vocales. Entonces, aquí las cuenta todas. Vamos a volver a incluir ahora Universidad Industrial de Santander. ¿Cierto? Entonces las vuelve a contar. 4 A's, 3 E, 4 I's, ninguna O y 2 U. Y bueno, es un poco más corto tenerlo con el switch. Recordemos que pues esto de que sea más corto, pues nos ayuda un poco a la legibilidad, en lugar de tener los 5 if, aunque también es correcto. ¿Listo? Bien. ¿Quedamos claros hasta ahí? Profesor, yo tengo acá esto, sonaba con el código. Ya, por cierto, ya pude arreglarlo. Ya sale ¿Sí? bien. ¿Cómo hizo? Esto, solo le puse el sein.ignoro el de borrar el buffer en cada vez que le doy sein getline. O sea, siempre como que lo llevo en paquete cada vez que lo uso. Ok. Bueno, es una solución. Sí, está bien.
De todas maneras queda, pues yo quedo con la duda de por qué no trabajó, a qué se debe el error, pero sí, por lo menos es algo que es una solución que podemos implementar. Poner los dos comandos, supongo que los dos, ¿ciertos? Sí, que ffrush y siempre que save. lo voy a usar es ambos. Listo, perfecto. Eh, es una duda acá que tengo con el código que intento hacer, pero no me sale. Eh, Yo, sí, dale. acá en esta parte, o sea, quiero que, pues, nada, que el usuario escriba así y lo mande acá arriba. Pero, pues, ¿se acuerda que le había hablado la clase pasada que con este como que se podían evitar esas ambigüedades de que si una tiene mayúsculas y la otra no, Sí. y que será lo mismo? O sea, bueno, eso intento, pero igual no la lee. O sea, no sé cómo compararlo. Si no funciona con el igual a igual, compárelo con strcmp. Y luego que acá como que coloco igual a 1. Igual a 0, para que sean iguales, igual a 0. Entonces sería como, Pero primero tendría que ponerlo mayúscula. O sea, digamos, sí, entonces, sí, cuando yo lo pongo mayúscula, así se guarda en la variable, ¿cierto? sí. Voy a intentar. Es como si yo le estuviera diciendo de nuevo igual a strupr de nuevo. Sí, entonces al ponerla así queda guardada en la misma variable. Bueno, strcmp, Ah, la no. falta compararla Sí, 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 con otra. con otra. Eh, no, me falta. Primero va primero va cuál palabra. Ah, bueno, creo que eso no importa porque van a ser iguales. Sí, sí, deben ser iguales, entonces puede ser de nuevo como así, y si es igual a 0, pues Bueno, a ver si funciona. Ay, sí funciona. Listo, listo, profe. listo. Vale, perfecto. Entonces, con eso cerraríamos la parte de caracteres. Pensaba, pues, como hacerles de pronto un quiz hoy, pero bueno, vemos que el tiempo salió como justo, entonces vamos a dejarlo así. Ya la otra semana empezamos con otra parte un poquito más interesante que tiene que ver con estructura. ¿Listo? Listo, profe. Vale, Listo. entonces terminamos por hoy, nos vemos el martes, ya como les dije, pues Profe, con el tema de estructuras. ¿Sí? ¿empezamos con tema o va a ser el quiz? No, no, ya no hay quiz. Listo. ¿Listo? Vale, entonces, listo. Nos vemos el martes con nuevo tema, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.